evento, de este importantísimo congreso, encuentro internacional de estadísticas de género. Yo quería empezar diciéndoles que, bueno, que la deconstrucción, si me permiten la expresión, del pensamiento universal que sigue impregnando las relaciones de género, constituye un objetivo estratégico de primer orden. Y, de hecho, podríamos decir que es la razón de ser de ONU Mujeres, ¿no?, de la entidad para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y es que esta igualdad de género y esta deconstrucción de este pensamiento requiere de transformaciones profundas de la sociedad en su conjunto, desde lo individual hasta lo colectivo, para poner fin a mitos que siguen marcando la separación entre espacios públicos y privados y entre esa división sexual del trabajo y funciones entre reproductivas y productivas, y que generan y siguen perpetuando la discriminación por razón de género. Es verdad que, sin duda, ha habido importantes transformaciones y avances en los últimos 50 años, cómo no va a haberlos, pero retomo una de las últimas expresiones de la representante de ONU Mujeres en México, Ana Güemes, que hablaba al final en su intervención de que la situación, pese a todos los avances, sigue siendo abrumadora. Y creo que esta es la razón de ser de este propio encuentro y de esta sesión. El diagnóstico sigue siendo insatisfactorio y el empoderamiento de las mujeres sigue siendo un reto universal. En el ámbito de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, la igualdad sustantiva y la paridad representativa siguen siendo conceptos aún lejos de la realidad. Es verdad que ha habido avances y tenemos un diagnóstico, tenemos 5 países que han legislado sobre paridad, tenemos 3 países que han superado el 40% de mujeres en órganos legislativos, etcétera, pero seguimos teniendo unos datos muy heterogéneos, una situación muy distinta entre los países y una situación muy distinta y heterogénea al interior de los países, con una deficitaria situación en los estamentos subnacionales y locales. Situación que se agrava además por la inequidad social que se refleja en mujeres indígenas y afrodescendientes también. Las mujeres siguen teniendo menos recursos, un acceso menor a redes de apoyo para poder participar en espacios de decisión política, pública y privada, tienen una dependencia económica, en el trabajo en el hogar no remunerado, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy importante y la persistencia de actos de violencia por razones de género les impiden ser y desarrollarse en libertad y constituyen barreras a su empoderamiento en general y a su empoderamiento político también. En el debate sobre el balance de los objetivos del milenio, los nuevos desafíos de la agenda, sin duda, como ya han hablado aquí, ONU Mujeres ha promovido un objetivo específico y sin duda ha habido y se reconocen avances importantes y, de hecho, avances también promovidos a partir de la inclusión de un objetivo en los objetivos del milenio, el objetivo 3. Pero, pese a los avances, seguimos pensando que las causas estructurales que están en el origen de la discriminación por razón de género siguen vigentes. Igualmente sigue siendo importantísimo un reconocimiento explícito de los derechos humanos de las mujeres. Y desde mi perspectiva, estos son los grandes retos que tiene esta agenda en términos de igualdad de género. El reconocimiento también de los derechos humanos de las mujeres y el abordaje desde la integralidad de la igualdad de género. En mi intervención quería resumirles un poco la reflexión que ha llevado a ONU Mujeres a definir e identificar 5 grandes objetivos estratégicos para el avance en el empoderamiento político de las mujeres y luego quería explicarles la herramienta Atenea, que es una de las herramientas que ONU Mujeres junto al PNUD y a IDEA Internacional está poniendo en marcha en un proceso en la región para sistematizar el monitoreo de la participación política de las mujeres y que sin duda es sumamente importante presentarlo en un foro como este sobre estadísticas de género. ONU Mujeres publicó recientemente la Guía Empoderamiento Político de las Mujeres, Marco para una Acción Estratégica en América Latina y el Caribe 2014-2017, con el objetivo de estimular el avance de la región hacia la democracia paritaria, como una meta para transformar las relaciones de género e impulsar y desarrollar la plena participación política de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Y es que este concepto de democracia paritaria en la región toma su origen, digamos, toma su fuerza en el Consenso de Quito, que marca un antes y un después al reconocer que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder
en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social y política y en las relaciones familiares. Y este es el concepto a partir del cual esta propia guía está desarrollando los 5 objetivos estratégicos para el empoderamiento político de las mujeres. El concepto integral de la democracia paritaria que trasciende lo meramente político, sino que quiere abordar las causas estructurales y todas las dimensiones de lo público y lo privado que son necesarias remover para lograr un reequilibrio entre hombres y mujeres en ese nuevo concepto de democracia. La visión de ONU Mujeres para promover la participación política y el liderazgo de las mujeres en la región parte de la constatación de que las mujeres no tienen las mismas condiciones de acceso y permanencia ni disfrutan de las mismas oportunidades para influir en la toma de decisiones en política y ello en todos los niveles de gobierno. Y hay causas estructurales, barreras, ¿no?, de todos los profundamente arraigadas, de índole político-institucional, económicas, sociales o culturales, que impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y estamos tratando precisamente de romper ese círculo para abordar este nuevo concepto, el concepto que va más allá, como decíamos antes, de lo meramente político, que es la democracia paritaria. Más mujeres con voz e influencia en la toma de decisiones políticas, en parlamentos, en gobiernos, en el poder judicial, junto a más decisiones públicas con perspectiva de género y étnica, resultarán, pensamos, en una mejor gestión pública más integradora que reconoce la diversidad de las mujeres y de los hombres y que promueve su empoderamiento en las diversas dimensiones, en la política, económica y social, lo que pensamos que redundará en más posibilidades de que las agendas públicas y la política y las acciones incorporen medidas, mecanismos y políticas públicas que transformen los roles, estereotipos, prejuicios y factores estructurales que están en el sustrato de la desigualdad de género. Como ven, estoy constantemente haciendo el círculo que creemos desde ONU Mujeres que hay que hacer para trascender mucho más allá de la representación paritaria y de lo meramente político. Es verdad que en América Latina y el Caribe convergen 2 escenarios que brindan excelentes oportunidades. Un momento de notable crecimiento económico y una generalizada estabilidad democrática. Y son ambos procesos los que creemos que hay que aprovechar, ¿verdad? Por un lado, el crecimiento económico pone énfasis y tiene que poner la prioridad en los propios estados que ahora cuentan con ese crecimiento económico para que sean ellos responsables de poner en marcha las políticas, las legislaciones, las acciones que promuevan la igualdad de género. Entonces nos produce también una reflexión importante sobre la cooperación, ¿no?, y sobre cómo se ha enfocado la cooperación hasta ahora y de nuevo insistimos en la importancia de que sean los estados los protagonistas de estos cambios en sus propios países. Y, por otro lado, hay una generalizada estabilidad democrática, pero también procesos importantes de regeneración democrática en muchos de nuestros países de la región, que ONU Mujeres y muchos de los que están aquí, otros agentes regionales y nacionales, quieren aprovechar para generar todos estos cambios de nuevo hacia esa igualdad sustantiva y una democracia paritaria. En el análisis que hemos hecho para llegar a esos 5 objetivos estratégicos, por supuesto, se hace un análisis del marco normativo, reconociendo sin duda los grandes avances en el marco internacional y en el marco regional. He mencionado el consenso de Quito, de los consensos regionales, de las conferencias regionales de la mujer, pero también sin duda todo el marco regional, ¿no?, hemisférico de la OEA. No obstante, todos ya somos mayores y llevamos trabajando muchos años y mucho más allá de la retórica, ¿no?, y de las complacencias retóricas con el reconocimiento y la asunción de, ¿no?, la firma y ratificación de los tratados, de compromisos, etcétera. Creemos que es muy importante dar el paso y estar, digamos, insistiendo en cada uno de los estados para que ese reconocimiento se transforme en garantía y protección de los derechos por parte de los estados con un desarrollo legislativo amplio, sólido, con voluntad política, con planes de sensibilización, con medidas de prevención, con acceso a la justicia, con sanciones, con lucha contra la impunidad, como veíamos en la sesión anterior. Y, en segundo lugar, en el análisis que hemos hecho hacia estos 5 objetivos, por supuesto, se hace un análisis del diagnóstico, de todos los factores históricos, sociales que han llevado, sobre todo a los movimientos de las mujeres y a los procesos de regeneración democrática en los últimos 30 años en la región, a estar hoy
¿no?, en empoderamiento político donde está la región, con datos muy significativos. No voy a entrar en detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero sin duda es un hito histórico, es un hito internacional más bien, perdón, el hecho de que la región de las Américas cuente con el porcentaje más alto de mujeres parlamentarias, el 25,7, perdón, de acuerdo a el 25,7 en estos momentos. 25,7 en el mundo, de ministras 22,9, el número más alto de mujeres jefas de Estado de Gobierno en la región, con 5, que hay 3 países, como dije antes, Ecuador, Nicaragua y recientemente Bolivia, con un 48%, algo para felicitar a Bolivia, de mujeres en órganos legislativos. Bueno, por lo tanto, hay muchas razones para hacer un diagnóstico, digamos, positivo. Es verdad que, y es la razón por la que estamos aquí también hablando de la necesidad de todos los avances, que hay indicadores regionales que, sin embargo, bueno, pues no son tan positivos, y en singular podemos hablar de los órganos subnacionales y locales, ¿no? Hay un interesante estudio del PNUD de hace unos meses que refleja que la media de mujeres titulares en alcaldías o en órganos municipales como titulares es del 10%, y muy pocos estados llegan al 20% de alcaldesas, ¿no? Uno de estos países, de nuevo, es Bolivia y recientemente Uruguay. Y todo eso, pese a que sabemos que las mujeres en la política informal son líderes en muchos casos, ¿no? Hay análisis bastante exhaustivos que analizan el liderazgo de las mujeres en las asociaciones a todos los niveles. Y, sin embargo, bueno, pues sabemos que el paso de la política informal a la formal es lo que más cuesta, ¿no? Entonces, todo eso son esos factores que queremos analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está impidiendo ese paso de lo informal a lo formal? ¿Qué es lo que está impidiendo que realmente podamos hablar de paridad? ¿Qué es lo que hace que para una mujer entrar, permanecer y progresar en política tenga un coste personal, profesional, etcétera, mucho más elevado que el que tiene para los hombres? No queremos limitarnos, por lo tanto, a un análisis de la representación paritaria, digamos, de cuántas mujeres llegan a los cargos. El análisis cuantitativo se ha hecho durante muchos años y es necesario y es sumamente importante, pero ¿cómo descendemos y vamos mucho más allá? Entonces, bueno, en el análisis que se ha hecho por parte de ONU Mujeres, que queremos decir que no es un análisis de ONU Mujeres, sino que es un análisis de ONU Mujeres analizando lo que hacen muchos de los organismos aquí presentes y de los avances, de las lecciones aprendidas, y tampoco es un análisis para ONU Mujeres, sino que es una propuesta para todos de nuevo, ¿no? Tanto a nivel regional como nacional. En este análisis, partiendo de todo esto que digo, que lo digo muy rápido porque estoy necesitando sistematizar toda la información, pero los invito a visitar la página de ONU Mujeres y la guía de empoderamiento político, los 5 objetivos, digamos, que tienen una dimensión que pretendemos que sea integral y multidimensional. En primer lugar, los voy a mencionar. Los 5 objetivos son, en primer lugar, promover la democracia paritaria. En segundo lugar, integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones. En tercer lugar, fortalecer los liderazgos de mujeres. Cuarto, partidos políticos que verdaderamente sean catalizadores de estos cambios, son los cuellos de botella, como sabemos en muchos casos, de esas limitaciones que tienen las mujeres para entrar en política y más que para entrar, para llegar realmente a puestos de representación. Y en quinto lugar, combatir esos factores que hacen que perpetúe la discriminación, el acoso, los estereotipos por razón de género, etcétera, y que llegan en casos a la violencia física, verbal, etcétera, o muchas veces el propio asesinato de mujeres políticas. Bueno, voy a hacerlo rápidamente porque quiero presentarles el sistema Atenea, pero por entrar un poquito más en detalle, ¿qué es lo que pensamos respecto a promover la democracia paritaria y las medidas afirmativas? Bueno, en el ámbito de promover la democracia paritaria, en primer lugar, se trata de analizar cómo necesitamos que haya todavía insistir en la necesidad de seguir incorporando medidas afirmativas, ¿no? Entonces, bueno, las regiones también, hay medidas afirmativas que se han adoptado por parte de casi todos los países, no solo cuotas, sino muchas, diversas medidas afirmativas. Y sabemos que unos países han funcionado mejor que en otros. Sabemos que tenemos evidencias a través de distintos estudios de que es uno de los mecanismos que más ha facilitado a las mujeres
mujeres a avanzar posiciones, ¿no?, en representación política. Y sabemos también que en aquellos países donde no se ha avanzado es porque realmente pues, o no hay sanciones o la circunscripción es demasiado pequeña, cuando sabemos que la circunscripción más grande es la que facilita la representación de la entrada de las mujeres, la alternancia. Hay muchos requisitos, digamos, que están bien estudiados, que hacen que las medidas afirmativas sean más eficaces. No vamos a entrar en esto, pero esta es una de las medidas que pensamos que siguen siendo muy necesarias. Ahora, más allá de las medidas afirmativas, que son temporales, en principio son temporales, ¿verdad? Para abordar el compromiso de manera más integral se exige una voluntad política mucho más fuerte, y ahí está el concepto de nuevo que hablábamos antes de democracia paritaria, ¿no?, que trascienda mucho más allá de lo político y que intente abordar todas las dimensiones de lo público y lo privado y reequilibrar, ¿no?, las dimensiones entre hombres y mujeres y esa división sexual del trabajo, etcétera. Entonces, ahí pensamos que se exige una voluntad política interpartidaria, intersectorial y multidimensional por parte de los distintos estamentos públicos y los tres poderes fundamentales y agentes sociales de cada uno de los estados. Entonces, introducir ese debate de democracia paritaria nos parece absolutamente fundamental, y en ese sentido quiero decirles que precisamente con el Parlatino estamos promoviendo un encuentro de mujeres parlamentarias y expertos que avancen en la propuesta de elaborar una norma marco sobre democracia paritaria en el mes de diciembre. Creemos que es un proceso que puede generar muchos debates muy ricos y que puede, y es el objetivo, descender hacia cada uno de los estados de América Latina y del Caribe. En segundo lugar, no podemos hablar de medidas temporales, ni de democracia paritaria o de representación paritaria, sin hablar de sistemas electorales. Entonces, es muy importante no quedarse solamente en la medida temporal, en la cuota, en los cupos, en la paridad, sin haber hecho un análisis exhaustivo del sistema electoral en el que está interviniendo, ¿no?, esta medida temporal. Igualmente es fundamental el papel de los tribunales electorales, y tenemos el mejor ejemplo quizás en el propio país donde estamos, ¿no?, en México, que con la sentencia de 12624 de 2012, bueno, pues fue capaz de cumplir con su cometido, ¿no?, que es ni más ni menos que hacer cumplir la ley. Y la ley decía que tienen que respetar la cuota de género, y como no la respetaban, se retiraron las listas. No es nada complejo, pero solamente hace falta cumplir con su cometido. Esa es una de las cosas que tenemos que ir haciendo, ¿no? Bueno, la financiación política también resulta fundamental. No voy a entrar en mucho detalle, me están llamando ya la atención, pero es uno de los temas que más importan, ¿no? ¿Cuánto cuesta entrar en política? En realidad trasciende la cuestión de género, pero a las mujeres les afecta mucho más. Y realmente es un problema y es una gran preocupación de los organismos que nos dedicamos a avanzar en estos temas. Como decía, el segundo objetivo es integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e instituciones. Bueno, un organismo sensible al género es aquel en el que las estructuras, operaciones, métodos y trabajo responden a las necesidades e intereses tanto de mujeres como de hombres. El Parlamento sensible al género es una de las instituciones más importantes por su cometido, ¿no?, sobre todo legislativo y de control de los gobiernos. Y en este aspecto sí quería hablar de la importancia en este ámbito de generar datos desagregados por sexo sobre participación política, por el foro en el que estamos. Esto es absolutamente fundamental. Es decir, es prioritario para todos nosotros que se elaboren este tipo de datos que nos permitan hacer un análisis, reconocer qué está pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer para paliar la situación, para prevenir, digamos, posibles retrocesos en los países y para estimular, ¿no?, las oportunidades que se presentan. El Observatorio de Género de ACEPAL sin duda ha hecho una labor y está haciendo una labor fundamental. La Unión Interparlamentaria en los datos sobre mujeres parlamentarias, etcétera, también es un ámbito fundamental. Y el Sistema Atenea de Monitoreo de la Participación Política de las Mujeres es la herramienta que nosotros desde ONU Mujeres estamos planteando para que realmente sistematice las distintas dimensiones del empoderamiento político de las mujeres.
El tercer objetivo, como decía, es fortalecer liderazgos de las mujeres. Creemos que más mujeres líderes, más capacitadas, con más capacidad de liderazgo, tiene efectos multiplicadores en todos los ámbitos. Reconocer a la mujer ciudadana plena como líder es fundamental y genera, como digo, efectos pedagógicos y multiplicadores en todos los ámbitos muy importantes. Las bancadas de mujeres, las redes de mujeres políticas, municipales, los movimientos de las mujeres jóvenes, cómo entran en política, etcétera, son todos temas que pensamos que son sumamente importantes para esta regeneración. El cuarto era promover partidos políticos que favorezcan la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y aquí me voy a quedar simplemente en recordarles un importante estudio que plantea la necesidad de que los partidos políticos reformen, realmente integren la perspectiva de género en todas sus dimensiones, la dimensión organizativa, la dimensión electoral y la dimensión programática. No se trata solamente de que haya más mujeres militantes, que ya hay un estudio del BID que lo dice hace tiempo, sino que se trata de todas estas dimensiones que tienen que generar todos estos cambios. Y el quinto, perdonen que vaya así de acelerada, decía que era el de combatir la discriminación, todos los estereotipos, ¿no? Entonces nosotros en este planteamiento en la guía nos hemos querido centrar en dos cosas, en los medios de comunicación y en la violencia política que sufren las mujeres. ¿Por qué los medios? Bueno, los medios son, digamos que la vía a través de la cual nos informamos. En América Latina hay datos en el informe que hemos hecho sobre el porcentaje en el Latino Barómetro, en el porcentaje de información que viene a través de los medios de comunicación, ¿no?, para la población en general. Entonces, son verdaderamente los catalizadores del cambio. Entonces, si ellos realmente ayudan a manejar los mensajes desde la perspectiva de género, vamos a lograr grandes avances. Pero ¿qué está pasando? No precisamente pasa esto, sino que muchas veces los medios de comunicación tradicionales, pero también los nuevos, los blogs, los tweets, etcétera, están siendo los que perpetúan los estereotipos y discriminaciones por razón de género. Entonces, es un gran reto para todos nosotros. En segundo lugar, la violencia y el acoso político a las mujeres. Bueno, la Convención de Opará también, por supuesto, cubre el derecho que tienen las mujeres al acceso a los órganos políticos, ¿no? Y de ahí la necesidad de que las mujeres se sientan libres para ejercer su derecho a intervenir y participar en política. Y sabemos que las mujeres están siendo amenazadas, sufren acosos verbales, físicos y en algunos casos violencia y en algunos casos asesinato. La legislación todavía no es muy profusa en la región. Bolivia es el primer país que ha legislado una legislación específica, la 243, y hay todo un plan y una ruta de implementación y de reglamentación. Lleva ya 2 años esta ley en marcha y sigue habiendo acoso y violencia, o sea que la ley no cambia las cosas, sino, como veían ustedes antes, hace falta mucha sensibilización y mucha implementación de todos los procesos. Bueno, este es el planteamiento que hacemos y si me dejan 3 minutos voy a intentar… ¿Es lo que tienes? 3 minutos tengo, perfecto, así que fui muy rápida. Bueno, estos 5 objetivos, como decía, para cerrar esto, de nuevo, son un planteamiento para, desde ONU Mujeres, pero también desde lo que vemos en la región y lo que se ha venido haciendo, y para ONU Mujeres principalmente, pero también para todos los que están interesados y trabajan en este objetivo común, ¿no? Bueno, ¿qué es Atenea? Atenea es el sistema de monitoreo de la participación política de las mujeres. Bueno, pues este es un proyecto que… es un proyecto y es un proceso. Me parece muy importante hacer hincapié en estas 2 palabras. Es un proyecto, una iniciativa creada, gestionada, impulsada conjuntamente de manera tripartita a nivel regional por el PNUD, por ONU Mujeres y por IDEA Internacional. Y es un proyecto regional porque se crea a nivel regional y se quiere impulsar en 19 países de América Latina, incluido República Dominicana y también en Haití. Y es regional, pero sin la apropiación de los 19 países el proyecto no puede funcionar. Entonces, lo que voy a explicar es cómo pretendemos que este proyecto, este sistema, pueda incorporarse en los países. ¿Qué es lo que pretende? Bueno, pretende posicionar en la agenda política de la región la paridad como objetivo a alcanzar, asegurar el incremento sostenido de las mujeres en los puestos de decisión política hasta alcanzar este objetivo, desarrollar capacidades de los actores nacionales con una mesa de asesores nacionales
y articular esfuerzos de las 3 organizaciones, pero también con los demás, porque los esfuerzos los venimos haciendo, como decíamos, desde hace muchos años. No es un proyecto nuevo, nace a partir de todo lo que venimos haciendo y nace porque hay un diagnóstico común nuestro y de ustedes de que faltan datos, de que necesitamos más datos y necesitamos no solamente quedarnos en los datos, sino lo que hace este proceso y este sistema de monitoreo de participación política es articular el monitoreo a través de 4 pilares, que son muy importantes. No nos queremos quedar solamente en recoger información con una nueva herramienta que está constituida por 8 dimensiones con 40 indicadores, sino que lo que pretendemos es que esos datos nos permitan hacer un análisis exhaustivo, cuantitativo y cualitativo de la situación y que eso nos permita hacer rutas de comunicación política a través de las nuevas tecnologías y de los medios tradicionales de comunicación. Todo debe ajustarse a la realidad y el contexto de cada país, pero también una ruta de acción precisamente con la Mesa de Asesores Nacionales. ¿Quiénes integran la Mesa de Asesores Nacionales? Bueno, en cada país lo que estamos proponiendo, el proyecto en cada país es un proyecto de nuevo tripartito de estas 3 organizaciones, más allá de si están presentes o no, sigue siendo un proyecto tripartito de las 3 organizaciones que van a, desde lo regional, supervisar, apoyar y acompañar el proceso. Y proponemos que en las mesas de asesores puedan estar integrados, sin duda alguna, los tribunales electorales, el tribunal electoral de cada país, que esté también pues los mecanismos de la mujer, el mecanismo de la mujer, la bancada de la mujer, los movimientos de feministas que quieran participar, foros multipartidarios, partidos políticos con representación en el legislativo, etcétera, ¿no? Esta es una de las propuestas que, de nuevo, cada país tiene que ajustar a su realidad. Y lo que pretendemos es construir esa ruta de acción y diálogo y alianzas. Bueno, las dimensiones que se incorporan son 8, que van desde lo normativo hasta normativo con los compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y en el marco legal, con los compromisos internacionales sin duda, el ejercicio del derecho al sufragio, la cuota o paridad, cómo está, si es efectiva o no, el poder ejecutivo y administración pública, qué porcentaje de mujeres están en estos poderes, qué porcentaje está en el poder legislativo, en el poder judicial y el poder electoral, cómo están los partidos políticos en las 3 dimensiones que les he mencionado, y también queremos abordar el gobierno local o municipal. Este proyecto se ha mejorado con esta nueva herramienta que hemos desarrollado en los últimos 2 años, pero quiero decirles que ya el año pasado se implementó como proyecto piloto en una herramienta todavía menos perfeccionada, precisamente en México, y se pudo presentar una publicación precisamente con motivo del 60 aniversario del voto de la mujer en México, que es sumamente importante y que da ricos hallazgos, ¿no? A partir de ese proyecto piloto se mejoró esta herramienta con las 8 dimensiones que aquí les presento y con 40 indicadores. Les confieso que no soy estadística, así que no voy a poder responder a todas sus preguntas sobre los cálculos de indicadores en base a fórmulas preestablecidas, pero todo esto está estudiado. Tenemos un equipo a nivel regional, técnico, con una coordinadora, estamos en proceso de contratación de un coordinador de comunicación política y también de un coordinador estadístico, o coordinadora, por supuesto, estadístico, que va a apoyar y acompañar los procesos en cada uno de los países. Y en cada uno de los países se está planteando que se inicie, se está iniciando ya en varios en este año, en 2014, y se quiere ir implementando en los años sucesivos. Es muy importante que cuando se implemente en un país hayan tenido lugar las elecciones en los últimos meses. ¿Para qué? Para que los datos más recientes consten en este informe, ¿no? Y en la recopilación de datos que se haga. Datos, sobre todo, me refiero a los cargos en órganos ejecutivos y legislativos, ¿verdad? O tribunal electoral, etcétera, en su caso. Pero, bueno, la idea es ir implementando este proyecto en todos los países. Entonces, creemos que es un proyecto y un proceso que va a ser muy importante para la región. Estamos empezando, como quien dice, vamos a ir aprendiendo con el propio proceso
Y lo que pretendemos es que, bueno, que no sea tampoco un proyecto cerrado a las 3 organizaciones, sino que se sumen a nivel nacional y regional muchos otros organismos que puedan apoyar esta herramienta y que vean en ella un útil, ¿no?, para poder hacer un buen diagnóstico en estas 8 dimensiones de la situación de las mujeres, del empoderamiento político de las mujeres, pero que también se produzcan los cambios a través de la ruta de acción y de comunicación. En todo caso, estamos, y así lo pensamos en ONU Mujeres, en un proceso irreversible. La conquista de espacios de poder por parte de las mujeres pensamos que es irreversible, y que las mujeres pensamos que participen en los órganos de decisión política y también privada, por supuesto. No solamente pensamos que es un derecho humano, que lo es, sino que también pensamos que es la decisión más inteligente que pueden tomar en cada uno de los organismos. Por lo tanto, bueno, como decimos, para todo esto necesitamos, por supuesto, de las estadísticas de género. Quiero volver a nuestro encuentro y al objeto de este importantísimo encuentro. Sin capacidad sin más datos, sin análisis, bueno, pues vamos a seguir teniendo dificultades para poder hacer tomar las medidas necesarias para avanzar, aprovechando las tendencias, las oportunidades, y también para ponerle freno a posibles amenazas de retrocesos a partir de los importantes avances que han tenido lugar en cada uno de los países y a nivel regional. Muchísimas gracias. Gracias, Irune, por esta propuesta tan interesante de una gestión pública tan integradora. Y le daríamos entonces la palabra a María Ángela Sotelo. María Ángela es boliviana, es psicóloga social, feminista con maestría en Administración de Empresas. Ella tiene posgrado en Género y Desarrollo y varios cursos de especialización en gestión de proyectos. Ha trabajado por 20 años por los derechos de las mujeres en programas contra la violencia y el empoderamiento político a través de procesos de interaprendizaje, sistematización de experiencias e incidencia política. Tiene amplia experiencia en procesos de planificación y monitoreo de programas y proyectos. Se desempeña en los últimos 5 años como responsable de planificación, evaluación, monitoreo y gestión del conocimiento en la Coordinadora de la Mujer, Red Nacional de ONGs por los Derechos de las Mujeres, y ha desarrollado un sistema de monitoreo altamente exitoso y compartido al FIG ONU Mujeres respecto al programa Mujeres Bolivianas en el Proceso de Cambio por un marco normativo con igualdad y equidad de género entre el 2010 y el 2014. Así que esperamos sus comentarios con mucho interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy contenta de poder compartir con ustedes la experiencia. Gracias por la invitación a las organizadoras. Estamos como Bolivia muy contentas por el resultado alcanzado de paridad. El dato recién salido del horno, ¿no es cierto?, es que tenemos el 49% de participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa. Este 49% es importante reconocer que es un proceso acumulado de lucha y de diferentes acciones de incidencia de las mujeres a nivel del país. Nos han pedido que en este panel podamos presentar nuestra experiencia que tenemos en la Coordinadora de la Mujer en Bolivia respecto a la vinculación de algo que se ha venido discutiendo a lo largo de ayer y de hoy día, de la vinculación de los datos estadísticos con la incidencia en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a compartir a continuación y esperamos que sea realmente un aporte. Vamos a empezar planteando cómo está constituido este observatorio y que tiene varios ejes temáticos, y después me voy a concentrar en lo que es la participación política y la experiencia que se ha hecho respecto a vincular de manera oportuna los datos estadísticos con acciones de incidencia, ¿no? En nuestro observatorio de género de la Coordinadora de la Mujer, que tienen ahí la dirección, es importante compartir que ha sido construido muy claramente dirigido a la vigilancia y a la propuesta de transformación en los tomadores de decisión, ¿no?
El observatorio es una plataforma de información en materia de derechos de las mujeres, también un espacio virtual de intercambio permanente y una herramienta, como decía, de incidencia política y vigilancia social. Bolivia, intentan, ¿no es cierto?, en este espacio posicionar muy claramente con datos estadísticos cómo está la situación de las mujeres respecto a sus derechos en todos los ejes temáticos fundamentales de ámbitos de la vida de las mujeres, ¿no? Intentamos visibilizar propuestas, ¿no? Por ejemplo, en marcos normativos, en leyes nacionales, también en estatutos departamentales, en cartas orgánicas municipales, en todos los niveles territoriales, poder plantear propuestas, hacer seguimiento a esas propuestas, poder plantear cómo esas propuestas se incorporan y hacer control social a lo que ya hemos logrado y que no quede solamente en documento. El observatorio tiene como ejes temáticos violencia, la participación y la agenda legislativa, el acceso a la tierra, migración y también un seguimiento a los medios de comunicación y al tratamiento que hacen respecto a género. Vigilamos cómo se dan los procesos de discusión, la aprobación de las leyes, como decía, a nivel nacional, departamental y municipal, y la incorporación de las propuestas de las mujeres y noticias de información en los medios de comunicación. El observatorio está dirigido a un público, colectivos de mujeres y organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en los derechos de las mujeres y en derechos humanos, por tanto tiene como desafío ser amigable, ¿no? No es un observatorio que maneje unos datos que sean lejanos a las mujeres, sino nos interesa que las mujeres actoras puedan ver datos que los pueden entender y volverlos argumentos para la acción política. Está dirigido también a autoridades y servidores de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial y electoral, y a periodistas y comunicadores y comunicadoras que revisan el observatorio permanentemente como fuente de información válida y que realmente está fundamentada, ¿no? Y que tiene buenas fuentes. Y también a la población en general. En el aspecto del seguimiento, aprobación de leyes y las propuestas de las mujeres, tenemos normativa internacional, nacional, departamental y municipal de protección de los derechos de las mujeres, donde en Bolivia ya es un referente. Cualquiera que quiera saber en qué estamos en los derechos de las mujeres puede entrar al observatorio y saber realmente cuáles son los avances al día, ¿no? Por otra parte, también tenemos síntesis de artículos y garantías en nuestros derechos respecto a cualquier ley que se aprueba. Inmediatamente se saca un balance, ¿no?, de estos son los artículos que protegen los derechos de las mujeres. Y también se tienen alertas y destacados, ¿no?, con una serie de boletines que sacamos, mandamos a los medios, a diferentes tomadores de decisión respecto a las normativas que se aprueban, respecto a también alertas de derechos que se quieren vulnerar, ¿no? Y ponemos y movilizamos en los medios de comunicación cualquier aspecto que nos parezca que va a ser un retroceso para nuestros derechos. También se hace un seguimiento a las noticias, ¿no?, con un monitoreo diario de la información en 20 medios impresos que son de llegada nacional, y también locales que sean de amplia llegada de amplia lectura, digamos. También en este banco de noticias estamos permanentemente visibilizando la realidad de las mujeres y queremos dar un enfoque de prevención a la violencia y visibilizar la discriminación que se hace hacia las mujeres en el tratamiento informativo. Entonces mostramos noticias y así se trata esto, vean ustedes cómo están planteando tal cosa. Entonces los medios ya se cuidan mucho en cómo dicen que dicen, ¿no? Por otra parte, en este tema de las leyes y marcos normativos, uno de los aspectos fundamentales de varias leyes que se han estado trabajando con el apoyo de ONU Mujeres en este programa que compartíamos de mujeres en
proceso de cambio en Bolivia por marcos normativos con equidad e igualdad, con apoyo del FIC de Mujeres, hemos estado trabajando en estos últimos 4 años en varios cambios normativos post Asamblea Constituyente, ¿no? Y ha dado un escenario fundamental, clave para poder hacer cambios en lo nacional, departamental y local. Y entre estas leyes claves que se han aprobado está, por ejemplo, la ley del órgano electoral, la ley del Tribunal Supremo Electoral, la ley de acoso y violencia política, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida de violencia, ¿no? Son algunas de las leyes fundamentales que realmente nos generan instrumentos para poder trabajar y compartir lo que ahora tenemos como logro del 49%. Entonces, estos datos y análisis que tenemos en términos de, por ejemplo, participación política y que ustedes pueden ver en el observatorio, tenemos datos del órgano ejecutivo, tanto del nivel nacional como departamental y municipal, del órgano legislativo y también del órgano judicial y electoral. Entonces, permanentemente mostrando cuánto se está avanzando y además comparativamente cuánto se tenía antes, cuánto se tenía ahora. Entonces, eso es realmente importante para ver los avances y los logros. El observatorio proporciona como servicios, decíamos, boletines, seguimiento, divulgación, alertas, actualizaciones, etcétera. Sí, ¿no? También el observatorio se ha visto que una forma de llegada muy amplia, sobre todo a población joven, es vinculado a el Facebook, ¿no? Y al Twitter y a varias redes sociales. Entonces tenemos esa vinculación bien importante y tiene realmente un impacto importante también el Twitter, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. Ahora entremos un poquito ya a la parte de participación política y ver cómo está este tema y cómo se ha construido y se ha logrado este proceso vinculando las estadísticas con la incidencia política. Entonces, si ustedes pueden ver aquí los datos de participación política de las mujeres, en 1982, ¿no es cierto?, teníamos apenas 1% de mujeres titulares, ¿no? El 2009, que es el último periodo legislativo, se ha conseguido, después de varios procesos de ver todas las trampas que nos ponen, ¿no?, a las mujeres en términos de que no se aplica la alternancia, no nos ponen en franjas de seguridad, nos ponen en suplencias, etcétera, etcétera, aprendiendo ya todas las mañas, hemos ido trabajando en marcos normativos que nos permitan lograr un 23%, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante. Y a partir de la ley del régimen electoral y de la ley del órgano electoral, hemos logrado incorporar, tomando lo que teníamos en nuestra Constitución Política del Estado nueva, que decía la equivalencia, hemos logrado plantear que en la ley del régimen electoral y del órgano electoral esa equivalencia se traduzca en paridad. No muchos se han dado cuenta de lo que significaba, ¿no?, en ese momento. Cuando ya se ha incorporado en la ley tal cual paridad, entonces les hemos cobrado, ¿no? Les hemos cobrado ya en el proceso del proceso electoral y de la generación de las listas, etcétera, etcétera. Entonces hemos planteado ya en las elecciones 2014 que la paridad se haga realidad. Entonces hemos pedido paridad es 50-50. ¿Sí? Entonces ya había todo un proceso así de darse cuenta de qué implicaba y que la paridad debería aplicarse no solamente a diputaciones plurinominales, sino también uninominales por territorio. Y entonces se generó todo un revuelo y se ha podido lograr este resultado súper importante. Entonces, ahora comparto un poco cómo se ha dado esta experiencia de incidencia política. Hemos definido para este proceso electoral no solo 2014, que se ha llevado en octubre, el 12 de octubre de este año, sino también de cara a las elecciones subnacionales que tenemos el 2015, ¿no? Entonces hemos dicho vamos a hacer una campaña grande, movilizadora de todo el país, con diferentes organizaciones de mujeres, sociales, instituciones, etcétera, que se va a llamar 50 y 50 paridades ahora por elecciones igualitarias.
Y nuestro observatorio ha sido uno de los aspectos fundamentales para ir sacando como fuente de información todos los avances, todos los procesos, todas las opiniones en contra y también cuestionamientos a por qué están opinando, etcétera, así de esa forma, y que ha generado realmente un debate nacional importante. Entonces, comparto los datos que han salido ya en mayor detalle. Como total general tenemos el 49% de participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa, a nivel de senadoras el 44% y a nivel de diputadas 51%. O sea que en diputadas las mujeres son la mayoría. Y habiendo la composición de plurinominales, el 53% son mujeres, a nivel de uninominales 49%, y en circunscripciones especiales indígenas, originarias y campesinas 43% son mujeres. Entonces, estos datos realmente son contundentes y consideramos que, como bien decía Irune, la ley no es suficiente. Entonces, no es solamente la ley lo que se ha dado para que este logro se dé, sino hay varias otras cosas que van sumando. Entonces, ahora paso a compartir eso. Nuestra campaña 50-50 paridades ahora se ha planteado una serie de etapas, ¿no? Por una parte, justificar qué es la paridad, porque cuando hemos salido con elecciones paritarias, la mayoría decía, ¿paridad? ¿Qué es eso? ¿No? Incluso cuando las mujeres salieron a lanzar la campaña en uno de los lugares más machistas, dijeron, paridad será pues de parir, las mujeres vayan a parir, ¿no? Entonces, decir, no, o sea, ¿qué es paridad? ¿No? Entonces, es durísimo, ¿no? Pero es así se dio el proceso, y decir, entonces, paridad es igualdad y las mujeres tenemos derecho a participar políticamente con igualdad y implica paridad no solamente en participación política, sino en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, posicionar eso ha sido bien interesante. También la construcción de una agenda política que les voy a compartir en un momentito para que la participación política de las mujeres sea con contenido, no solamente en cantidad. Y la visibilización de candidatas, porque decíamos, ¿qué hacemos? Diciendo, se cumpla la paridad, y los hombres decían, no hay mujeres, lo típico, ¿no? No hay mujeres, ¿dónde estarán? No sé, no están preparadas, no quieren, etcétera. Entonces, decir, hay que visibilizar que las mujeres quieren, que están, que tienen trayectoria, ¿no? Entonces, hay que hacer ese proceso y finalmente llenar la Asamblea Legislativa de mujeres, ¿no? Entonces, en estas fases de la campaña, paso un poquito a desarrollar. En la etapa 1 de visibilización de la paridad se lanzó la campaña con conferencias de prensa en todos los departamentos y a nivel nacional simultáneamente. Entonces hubo una cobertura mediática enorme, ¿no? de la campaña. También se trabajó mucho en uniformar los logos, o sea que todos salgan en la misma lógica, ¿no? De paridades ahora. Después también se planteó asegurarnos de que varios medios de comunicación estén en las conferencias, no que sea entre cuatro gatos, sino que realmente garantizar. Para eso se ha hecho todo un mapeo de medios de comunicación, quienes cubren lo político, etcétera, etcétera, que garantice que realmente estén ahí. Se posicionó a las instituciones y lideresas de organizaciones como fuentes de información temática, porque antes de esto se ha trabajado en diferentes talleres de formación de voceras, ¿no? Voceras que sabían muy claramente todos los aspectos de los avances y retrocesos en la participación política y que podían debatir y defender en las diferentes conferencias de prensa. Y ahí tienen una lista pequeña de los medios de comunicación que son de cobertura nacional importantísimas, como fuentes y como periódicos y radios, televisión, etcétera, que realmente tenga un impacto, ¿no? O sea, si estaba muy bonito, que es paridad y dónde salió, o sea, si realmente boom, ¿no? También la cobertura en redes, ¿no? Se ha abierto un hashtag de paridad en la representación política de las mujeres y que tenía también mucho seguimiento, sobre todo de población joven, en las estadísticas que hemos visto, población que sigue esto desde los 15 años
hasta los 34, por ejemplo, es el pico más alto de gente que sigue esto de las redes sociales y de lo de la paridad y que retuitea y también en los twitters, entonces con un impacto también interesante generacional. También otras acciones que hemos hecho, como se ha reflexionado, nos planteaba Irune, el trabajo con el Tribunal Supremo Electoral, fundamental. Tendría que ser un aliado nuestro, porque ya teníamos la ley del régimen electoral y del órgano electoral que le da el mandato para que se cumpla la paridad y alternancia. Entonces, ante la opinión pública en general que decía no hay mujeres, ¿cómo será en nuestros partidos? No sé, ¿verdad? Entonces el trabajo con el tribunal, si ustedes no cumplen, cuidado con esto, cuidado, esta sería la propuesta, así podríamos aplicar la paridad, así, ¿no? Entonces todo ese trabajo para que el tribunal salga muy contundentemente diciendo vamos a aplicar la paridad y alternancia, ¿sí? Y eso significa 50%. Incluso en lugares donde hay circunscripciones impares, se va a dar prioridad a las mujeres. Entonces tienen que empezar sus listas con mujeres. Entonces, se querían estirar los partidos, pero… Y por si acaso, porque ya teníamos la experiencia también de los sistemas informáticos que podían hacer esto, lo que se ha llamado travestismo, no sé, entre comillas, que es Juan se ponía sexo femenino, ¿no? O se ponía una A y el momento de entregar las credenciales, no, aquí hay un error, soy Juan, ¿no? No, Juana. Entonces, todas esas cosas, se ha blindado un sistema de información donde que vincula el sistema del registro de identificaciones con el sistema electoral. Entonces, tú tienes en el sistema de registro de identificación, donde haces tu carnet de identidad, ¿no es cierto? Tienes tus datos, tu sexo, todo, ¿no? Todos tus datos ahí, y eso se cruza con el sistema electoral. Entonces, no hay forma de vulnerar el sistema, ni cambiarte ningún dato, ¿no? Entonces, eso ha sido fundamental y una voluntad política del Tribunal Supremo Electoral de que realmente se cumpla. Entonces, los partidos se veían en refigurillas para cumplir las listas, porque no podían meter al sistema un dato que sea falso o cambiar algo del sexo, no podían, ¿no? Entonces, el reglamento que ha sacado el Tribunal Supremo Electoral, el reglamento que ha sacado el Tribunal Supremo Electoral, no podíamos dejar que se quede ahí entre unos cuantos que más o menos no entendidos en el asunto, sino hemos salido con todo a difundir a las mujeres, a las candidatas, a todo lado para que realmente se cumpla, ¿no? Entonces eso también ha sido fundamental y una serie de pronunciamientos, comunicados de prensa y exigiendo que se cumpla la norma y en medios de comunicación y periodistas aliados en la difusión de la temática, ¿no? Entonces se ha logrado que este reglamento fortalezca la aplicación de la paridad y la alternancia y también que tenga una amplia difusión que repercutió en el cumplimiento de la paridad y la alternancia, ¿no? Por ejemplo, el presidente Morales en un momento decía, no sé, vamos a ver, cuando ya se generó todo este debate, la paridad que hemos hecho además nosotros, ¿no? Tiene que cumplirse. O sea, no le queda otra que realmente ser consecuente con eso, entonces, y todos los partidos lo propio, ¿no? Entonces, aquí comparto un poquito lo que ha sido el reglamento del Tribunal Electoral, que con chuis, no sé cómo se dice en México, pero es así con lupa, ¿no es cierto? Sí, con lupa se ha visto cómo debería aplicarse la paridad y la alternancia y en la titularidad de los cargos en cada uno de los curules, ¿no es cierto? Es decir, para uninominales así, para pluris así, para esto, para cada departamento, ¿no? Entonces, fundamental. Y los periodistas y las periodistas fundamentales para este proceso, porque si en los medios de comunicación están en otras, ¿no es cierto? Y nosotros en otra, entonces no se genera ese debate que se necesita. Entonces hemos generado espacios, desayunos, trabajo, diferentes reuniones, visitas a los medios, etcétera, y les hemos entregado material visual muy claro de lo que estamos vigilando.
estamos vigilando que digamos que en el Departamento de La Paz 7 mujeres sean uninominales, estamos vigilando que 7 tantos sean pluris, estamos vigilando, entonces los medios en los diferentes noticiosos, etcétera, decían, estamos pendientes de que 7 mujeres salgan, entonces era su propio ya discurso porque tenían los datos ahí muy claramente de lo que se espera. Y también les decíamos, vamos a estar y queremos que su compromiso como medios de comunicación de acompañar las diferentes vigilias que vamos a hacer como movimiento de mujeres en todo el país para que esa paridad se cumpla. Entonces hemos hecho una serie de vigilias en las puertas de los tribunales, el Tribunal Supremo Electoral y en los departamentales, para ver dónde están las listas, son con paridad, no son. Hemos entrado en comisión dentro del tribunal a revisar y ver si realmente se estaban cumpliendo. Y por ejemplo, ahí tenemos una periodista, René Duchesne, que es ampliamente vista en el país, que todo el tiempo salía con un botón como este, ¿no? Salía con un botón de paridad y alternancia, entonces permanentemente comprometida, ¿no?, con lo que estábamos trabajando. Entonces se han vigilado las listas, también cuando han entregado los partidos las listas, hemos sacado la nota, ¿no?, si realmente se habían cumplido, qué partidos habían cumplido más, dónde más, etcétera. Entonces se veía ahí la voluntad política. Igual esta visibilización de las candidatas en el observatorio, si conoce a tu candidata, ¿no?, para que también se vote por las mujeres, porque no solamente basta que estén en las listas, sino realmente qué opina de la población, ¿no?, de si las mujeres pueden o no ser sus candidatas. Entonces ahí empieza el proceso de conoce a tu candidata y ve quién es, ¿no? Y hemos sacado un subportal, digamos, de candidatas donde pueden entrar de cada fuerza política y decir, ella viene de tal trayectoria, propone tal cosa. Entonces ha sido todo un proceso, ha sido un trabajo de hormiga y rapidito, porque el proceso es corto, pero ha sido muy contundente. Cuando ha sido el Mundial, por ejemplo, este ha sido uno de los elementos más interesantes del Twitter, que poníamos, ahora las mujeres candidatas somos titulares, 50-50, juego democrático limpio, elecciones igualitarias, ¿no? Entonces, esa es nuestra camiseta de la selección nacional. Entonces, se genera realmente un proceso muy interesante, ¿no? Y la agenda política que les comentaba que se ha construido en el país, en todos los departamentos, y además que es una agenda para uno de los ejes fundamentales como horizonte emancipatorio estructural, que es la despatriarcalización, ¿no? En Bolivia está instalado el proceso de descolonización y decimos no puede haber descolonización sin despatriarcalización, y esta agenda que planteamos es realmente plantea 5 ejes fundamentales para el avance de las mujeres en participación política, en violencia, en autonomía sobre el cuerpo y la sexualidad, en economía, y también en un desmontaje cultural, ideológico y material de todas las formas de opresión a las mujeres, ¿no? Esta agenda ha ido acompañado paralelamente este proceso presentando a todas las fuerzas políticas. O sea, esto que decía Irune, ¿no es cierto? También hay que ver el tema programático de los partidos y se ha visto cuáles eran los programas de los partidos y si tenían o no planteamientos para las mujeres y si tenían o no voluntad política en sus estructuras, etcétera, ¿no? Para llevar adelante este proceso. Y entonces ha sido fundamental también de capacitación a las candidatas. Inmediatamente han salido las listas, hemos empezado a hacer talleres regionales para poder capacitar a las candidatas y entonces las candidatas, uno de los temas centrales era la agenda. Entonces, es decir, o sea, tenemos esto como candidatas, estamos llevando una agenda para las mujeres, ¿no? Y además las mujeres estamos vigilando que las candidatas llevan una agenda, no están ahí solo para cumplir o calentar el asiento, sino realmente para transformar la vida de las mujeres. Y una serie de foros políticos que se han dado simultáneamente en todo el país, ¿no? Que planteando cuánto se comprometen candidatas y candidatos con la agenda de las mujeres y se ha sacado una separata nacional en todos los medios de prensa
del balance de todas las fuerzas políticas, de lo que se han comprometido en torno a las mujeres. Con una agradable sorpresa, les puedo decir que se han comprometido más allá de la agenda. O sea, sí, realmente muy interesante. Y finalmente, hemos acompañado el llenar la Asamblea de las Mujeres con una serie de encuestas y alianzas con medios de comunicación diciendo cuánto pensaba la gente que las mujeres pueden ejercer participación política. Entonces, por ejemplo, decía la gente, el 42% piensa que las mujeres pueden generar un proceso importante. 74% considera que las mujeres mejorarán la participación política, que además 46% piensa que las mujeres pueden resolver mejor el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, toda una corriente de opinión con datos, con estadísticas que permita que realmente se pueda lograr este 49%, porque acompañamos la ley con la estadística y finalmente con el logro que se ha alcanzado. Entonces ya me dicen que tengo 0 minutos, pero una cosa finalmente que quiero decirles, aquí voy a tener mi colección de… quiero decirles es que para nosotras en Bolivia este 49% es una cifra fundamental, pero no es todo. Hacia adelante, cualitativamente queremos que esa asamblea, que es mayoritariamente de mujeres, o sea, 49% es clave, cualitativamente debe hacer un proceso distinto, debe abordarse un tema fundamental que es el acoso político, incrementa la participación política, a la par el acoso político, ¿no es cierto? Entonces es un desafío fundamental y también un reto fundamental es vincular la participación política con temas como el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, que son fundamentales para garantizar la trayectoria política de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, Ángela, te perdonamos que te pasaste el tiempo por este proceso tan exitoso y tan estratégico, y le daríamos la palabra entonces a Paula, que tiene un poco de prisa. Le pedimos disculpas por el tiempo. Sí. Yo trato de apurarme. Bueno. ¿Va a haber presentación? ¿No? Sí, acá está. No, Ay, perdón. sí, a eso me refería nada más. Bueno. Bueno, perdón que estaba aquí distraída por el dos tiempos. Paula estudió Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios complementarios en materia de liderazgo, estrategia electoral, comunicación política, propaganda, etnonacionalismo, derecho constitucional y técnica legislativa. También ha tenido la oportunidad de transmitir sus conocimientos y experiencia en docencia de las materias opinión pública y propaganda política para universitarios. Desde el 94 participa activamente en la vida política del país, desde diferentes arenas, desde la consultoría privada y asesoría parlamentaria y gubernamental, la estrategia electoral, la coordinación de campañas, el gobierno federal y la representación popular como diputada local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la 4ª legislatura. Hoy es directora de Participación Social y Política en el Instituto Nacional de las Mujeres, y le pido disculpas por la presentación. Nada, súper bien. Muchísimas gracias, buenas tardes, ya son tardes. Y de verdad que cada vez que yo comparto mesa con tan extraordinarias mujeres, pero sobre todo con tan extraordinarias iniciativas, me siento súper honrada de estar en momentos como este, viviendo momentos como este, sobre todo el momento que está viviendo México. Creo que es digno de reconocer lo que estamos haciendo en este país, pero sobre todo darnos cuenta que las mujeres en todas latitudes estamos sufriendo exactamente las mismas vejaciones por los mismos actores y estamos implementando y estamos igualmente decididas en todas latitudes a seguir enfrentando esa creatividad de la que tenemos que hablar de los partidos políticos, los institutos político-partidistas de nuestros distintos países, ¿no? Entonces creo que eso es lo relevante, la decisión, la vehemencia con la que las mujeres seguimos día con día decididas a romper estos esquemas de discriminación. Bueno, fui invitada a este espacio para dar cuenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, una herramienta creada por el Instituto Nacional de las Mujeres en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones encargadas de los procesos electorales y de salvaguardar los derechos políticos de toda la ciudadanía en nuestro país, en México.
Sin embargo, para hablar del observatorio es preciso dar un breve recuento de una de las principales acciones y hechos que nos han hecho llegar hasta este punto. Se están viendo algunas de las imágenes del observatorio que estamos implementando en nuestro país. En los últimos 20 años, en México la participación y representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones se ha convertido en un tema de gran debate. El objeto de ese debate es que el ámbito político debe estar ocupado por mujeres y hombres en igualdad de condiciones si es que se quiere hablar de democracia plena, incluyente y participativa, con la finalidad de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se han adoptado medidas de carácter afirmativo de las que ya se ha hablado en esta mesa y temporal en la legislación electoral para crear las condiciones necesarias que permitan incrementar la participación política de las mujeres. Una de las acciones más importantes definitivamente ha sido la cuota de género, la cual considera las desigualdades históricas en el ámbito político y sirve como mecanismo contra la subrepresentación de las mujeres en el registro de candidaturas a cargos de elección popular y en los propios puestos. No obstante, para lograr establecer las cuotas, México ha recorrido un largo y sinuoso camino. Las mujeres hemos enfrentado el rechazo a las cuotas de género desde distintos frentes: los medios de comunicación, la ciudadanía e incluso de los propios partidos políticos y de su militancia, quienes en algunos casos se han mostrado renuentes, argumentando que las mujeres no llegamos a los puestos de toma de decisión porque no nos interesa o no queremos, porque no tenemos los méritos necesarios para ser parte de esa estructura. La realidad, evidentemente, no es así. La verdad es que nos impiden llegar a los puestos y nos han creado obstáculos que hemos debido de ir sorteando día con día. Pareciera que existen dos caminos: uno recto y plano, desde el cual se puede ver la meta que está diseñada para unos, y uno entramado, en el cual no hay claridad de hacia dónde se debe de llegar. Y a ese último es a donde nos han enviado a las mujeres. Gracias a los registros históricos se tienen las pruebas de que las mujeres nos hemos organizado para demandar nuestros derechos de ciudadanía, pero también se han considerado otra serie de demandas que no apuntan exclusivamente al voto: el derecho a la educación, el trabajo remunerado, a la salud, el derecho a la no discriminación, entre otros. Esa es parte de la agenda de las mujeres. La cuota de género se remonta a 1993 en este país, en donde por primera vez se incorporó una reforma al documento jurídico que hasta hace poco regía los procesos electorales, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, la cual recomendaba a los partidos políticos la postulación de mujeres en cargos de elección popular. Únicamente lo recomendaba en 1993. 3 años después, en 1996, se fijó por primera vez un porcentaje de representación máxima para personas de un mismo sexo, el cual no debía de rebasar el 70% de las curules totales. Esta acción no especificó si aplicaba para candidaturas propietarias o suplentes, provocando que los partidos políticos cumplieran con el precepto, pero poniéndonos a las mujeres como suplentes. Por eso la importancia de la playera de titulares. En 2002 se establecieron 4 lineamientos importantes que articularon el funcionamiento de las cuotas de género: la cuota máxima del 70% para candidaturas propietarias, las listas de plurinominales debían registrar a una persona de distinto sexo en cada 3 posiciones, se fijaron sanciones a los partidos políticos en caso de incumplir con las cuotas de género y se estableció que la cuota podría ser exentada si las candidaturas eran electas por proceso democrático de los partidos políticos. Ahí estuvo el detalle. El incremento del 10% en la cuota para quedar 60-40% se dio con la reforma electoral de 2008. También se estipuló que las listas plurinominales deberían incluir al menos 2 personas de distinto sexo por segmento de 5. Sin embargo, se mantuvieron exentas las cuotas en las candidaturas de mayoría relativa por el supuesto proceso democrático interno de los partidos que se señalaba en el segundo párrafo del artículo 219 del COFIPE.
Con las cuotas de género se esperaba que la subrepresentación de mujeres en el ámbito político disminuyera paulatinamente, pero los niveles de representación continuaban bajos debido a la amplia creatividad que los institutos políticos de nuestro país empleaban para evadir las cuotas. Un ejemplo se presentó en 2009 tras las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, cuando los partidos políticos encontraron un mecanismo para simular la cuota. Nosotros no tenemos esta O por A, ¿no? Porque sí los registros de las listas de candidatos sí están cuadrados con los registros del instituto, en este momento Instituto Nacional Electoral, pero lo que sí hicieron los partidos políticos es que un grupo de al menos 12 diputadas electas tomó protesta y a los 2 días solicitó licencia. Acto seguido, sus suplentes hombres tomaron posesión del cargo. El incidente, por menos decir, resultó penosísimo, ya que subestimaron la capacidad de las mujeres para ejercer los cargos públicos o simplemente algunos consideraron que ellas no debían estar en esa curul. El descontento fue inmediato. En el propio Congreso de la Unión hubieron legisladores y legisladoras que se pronunciaron en contra. Reclamaban que el hecho podía considerarse como fraude electoral. Los hombres que accedieron a los cargos fueron llamados usurpadores de la democracia. Este momento y la indignación reflejada nos dio muestra de que estábamos avanzando en el tema y por el camino correcto. Ya no era tan natural la discriminación y el rechazo a las mujeres que participaban en política. Los medios de comunicación y la opinión pública voltearon a ver el caso, hecho que antes no hubiera sido considerado. El acto fue imperdonable en lo ético, pero lamentablemente en el plano jurídico la legislación permitía este tipo de circunstancias. Existían vacíos legales que eran retomados para cometer este tipo de hechos en contra de la democracia y de los derechos políticos de las mujeres. 3 años después, en 2012, el nivel de la participación política de las mujeres se incrementó de forma considerable en la integración de la actual legislatura 2012-2018 del Congreso de la Unión, en donde se alcanzó una cifra histórica de mujeres electas para diputaciones y senadurías. Por primera vez se superó el 30%, yo tengo mucha fe de que vamos a estar en los porcentajes de Bolivia pronto, de espacios ocupadas por legisladoras, siendo este el mínimo recomendado a nivel internacional. Sin embargo, el parteaguas no se debió al logro de un cambio cultural en la vida política y social del país, ya que los partidos políticos continuaban buscando salidas para evadir las cuotas, apelando a este segundo párrafo del artículo 219 del COFIPE o postulando a las mujeres en distritos en los que su partido, la institución tenía una votación histórica bajísima, ¿no? Donde las mandaban a perder y en consecuencia cualquier candidatura, ¿no? Así le iba a ir al partido con hombre o con mujer o planeando sustituir a mujeres electas por hombres. Superar el 30% de los escaños en el Poder Legislativo fue gracias a la decisión de mujeres militantes de todos los partidos políticos, mujeres de organizaciones de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios públicos e instituciones que se unieron para solicitarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de los derechos políticos de las mujeres. Se pedía lo justo y se apelaba a un recurso jurídico que buscaba la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Afortunadamente y en beneficio de la democracia, la presión y demandas ciudadanas lograron que el 30 de noviembre de 2011 el Tribunal Electoral expidiera la sentencia de la que ya hablaba Irune, la 12624, ese famoso número que las mujeres en este país no podemos olvidar. La cual estipuló la obligatoriedad de la cuota de género sin excepciones, así como el registro de candidaturas mediante fórmulas de candidaturas propietaria y suplente integrada por el mismo sexo, con lo cual se impedirían sustituciones y se evitarían incidentes como en el pasado 2009. Tras las elecciones federales de 2012, los resultados para la integración del Congreso sorprendieron a la ciudadanía.
pero también funcionó como un llamado para redoblar esfuerzos a favor de la participación política de las mujeres en este país. Las acciones emprendidas desde la ciudadanía, las instituciones y organizaciones mostraron resultados tangibles. El Instituto Nacional de las Mujeres, en conjunto con las autoridades electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral, hemos incidido de forma permanente a favor de la apertura de más espacios de toma de decisiones para las mujeres, convirtiendo el tema de la igualdad sustantiva en el ámbito político en una necesidad prioritaria e inaplazable. Tras los resultados electorales de 2012 y las muestras institucionales de respaldo al tema, surgió la coyuntural idea para dar uno de los pasos más firmes y contundentes en la materia. En el marco del 60 aniversario del voto de las mujeres en México el año pasado, el INMujeres conmemoró el hecho histórico con un evento en donde el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa por la paridad política. La propuesta del Ejecutivo Federal fue denominada en los medios de comunicación la Iniciativa por la Paridad Política. A nivel federal, el documento no fue dictaminado por el Congreso, pero es considerado la médula espinal para la reforma político-electoral en materia de paridad política que fue publicada en febrero pasado de este año, en la cual se modificó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para indicar que los partidos políticos están obligados a establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Derivado de la reforma política electoral, fueron publicadas la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales dotan de mayores especificaciones a lo que dicta la Constitución en materia de paridad política y que derogan lo antes establecido por el COFIPE. Les he comentado solamente una pequeña parte de las acciones que se han realizado en materia de participación política, junto con el gran avance al incluir la paridad política en el orden constitucional. Sin embargo, no todo, creemos, y ya lo dijeron aquí también, se trata de cuotas de género. Estamos convencidas de que los avances en el ámbito formal, en la legislación, han sido muchos y la responsabilidad que hoy tenemos instituciones, poderes y ciudadanía en general es garantizar que los avances se reflejen en la realidad. Es deber de todas y todos que lo que hemos logrado en la letra se convierta en una realidad en los hechos para garantizar la igualdad de resultados. Es por ello que el pasado 15 de octubre, también en el marco ahora del 61 aniversario del voto de las mujeres en México, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, con el cual se estableció un vínculo de cooperación institucional para conformar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. La labor del observatorio se desarrollará en dos vertientes: ser un espacio de análisis con suficiente información que permita a la ciudadanía conocer los aspectos referentes al avance político de las mujeres y ser un mecanismo de referencia política que permita a las instituciones participantes emitir una postura institucional respecto de algún tema coyuntural. Los ejes temáticos que tiene el observatorio son 10: paridad política, violencia política, elecciones federales y estatales, acciones afirmativas para la participación política de las mujeres, cuotas de género, armonización legislativa, la lucha por los derechos políticos de las mujeres, género y política, presupuesto etiquetado para la capacitación, promoción y desarrollo de los liderazgos de las mujeres y militancia y género. En este sentido, el Observatorio de Participación Política tiene 3 objetivos fundamentales: consolidar una base sólida de conocimientos e información que permita diseñar y coordinar acciones a favor de la participación política de las mujeres en México. 2.
lograr sinergias que reduzcan las brechas de género desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Y 3, vigilar la implementación de políticas públicas, reformas, procesos electorales a fin de salvaguardar los derechos políticos de las mujeres. El proyecto fue creado por el INMujeres y es acompañado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con el propósito de generar mayor información a favor de acciones que fomenten la participación política de las mujeres, así como la supervisión, vigilancia y protección de los derechos políticos de las mujeres. Trabajaremos en conjunto con integrantes estratégicos como lo son organizaciones de la sociedad civil que trabajan de forma permanente el tema de participación política de las mujeres, instituciones académicas, los 10 partidos políticos con registro nacional en el país, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para la efectiva incorporación de nuestros pueblos indígenas en los espacios de toma de decisiones, las comisiones para la igualdad de género de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales como ONU Mujeres. Para garantizar el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres, el Observatorio de Participación Política vigilará de manera permanente la actuación de los organismos e instituciones garantes de los derechos de las mujeres, generará y difundirá información relevante en temas de género, paridad, presupuesto etiquetado, Dios santo, políticas públicas, comicios electorales, medios de comunicación, entre otros, siendo también un órgano de consulta y análisis de las condiciones políticas de las mujeres y evaluará el estado actual de las acciones en materia de incidencia política. ¿Qué es la violencia política? ¿Qué es armonización legislativa? ¿Cuál es la relación entre la militancia y el género? Son temas que el observatorio presentará no solo en el ánimo de la difusión, ya que la finalidad es visibilizar sus significados, sus implicaciones y concientizar a la ciudadanía acerca de los distintos obstáculos que aún existen en la trayectoria política de las mujeres, con el objetivo de contribuir al cambio cultural que propicie el acceso de más mujeres a espacios de toma de decisiones. Conocer el recuento del avance de las cuotas de género es un claro ejemplo de la relevancia que tiene esta herramienta para la ciudadanía, ya que es un espacio abierto en donde podrán encontrarse diferentes tipos de información respecto del avance político de las mujeres. Podrán encontrar cifras, investigaciones y documentos comparativos entre las entidades del país que muestren los avances, pero también los retrocesos en este rubro. El contenido no solo será de carácter cualitativo, la intención es proporcionar cifras y estadísticas que permitan visibilizar las brechas existentes entre mujeres y hombres. Para el observatorio, el uso de la estadística permitirá ver el comportamiento cuantitativo de la participación política de las mujeres, determinar en qué espacios de representación ha aumentado el desempeño de ellas y dónde es que existen los rezagos. Asimismo, mediante el uso de datos estadísticos podremos analizar cuál es el comportamiento de la población respecto a la participación de las mujeres en la vida política del país y cuál es el nivel de votación en los procesos electorales de cada estado. ¿Qué partidos políticos reflejan mayores índices de mujeres en espacios de toma de decisiones y qué tipo de propuestas políticas son las más comunes cuando las mujeres ya se encuentran en los espacios de representación popular? El observatorio será un canal de monitoreo y análisis que evidenciará si durante las jornadas electorales los partidos políticos cumplen o no con la legislación vigente, de manera que si se detecta alguna irregularidad, la ciudadanía pueda contar con la información referente al tema y se puedan emprender acciones para impedir que se vulneren los derechos de las mujeres. Sin duda, la suma de datos duros, su análisis y las distintas informaciones emergentes son piezas claves para el funcionamiento del observatorio. En sentido estricto, la creación de esta herramienta se alinea a la política pública enfocada a la igualdad de género en este país.
pero su diseño y correcto funcionamiento generan en sí mismos una política pública de seguimiento a las acciones emprendidas en materia de género. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres representa un gran esfuerzo interinstitucional que permitirá que temas como el avance de las cuotas de género sean conocidos por un mayor número de personas, que no necesariamente sean especialistas o estén involucrados en el tema, pero que mediante la herramienta podrán obtener un contexto amplio de la participación de las mujeres en la esfera política. Con este proyecto, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral contribuimos a robustecer la visión del Estado que se centra en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres e involucra al mayor número de actoras y actores posibles con el objetivo de que las distintas perspectivas estén representadas y cuenten con la importancia de vida. Para mí, muchísimas gracias, de verdad me tengo que ir, ha sido un honor y ojalá las preguntas, si las tienen, me las puedan hacer llegar al correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Paula, por tu presentación, que realmente nos muestra avances de jure muy importantes, pero también de facto, que has detallado con mucha precisión y que son la garantía de que el seguimiento va a ser exitoso y muy integral. Felicidades. Gracias. Bueno, como ustedes ven, creo que valió la pena que nos pasáramos bastante el tiempo de las exposiciones, porque son proyectos todos desde muy distintas visiones y desde muy distintas circunstancias, pero creo que ahora, bueno, nos comimos el tiempo de las intervenciones. Esperamos 3 intervencionzotas buenas, no del tamaño, sino de sustancia, para que nuestras ponentes lo puedan contestar y tengamos el tiempo suficiente. Entonces, por ahí está Sara Lovera, por aquí Carolina y por allá, sí, 3 vamos a aceptar. Así que inspírense, Sarita. Sí. No está prendido el micrófono. Sí, habla. Te hablan, Sara, ahí. ¿No? Ah, sí. Felicitar a las compañeras de Bolivia por tercera vez. La exposición clarísima es el proceso del movimiento de mujeres y el proceso democrático de ciertas autoridades. Y luego, a propósito de México, para quienes están de visita en nuestro país, toda la explicación fue como si el movimiento de mujeres no existiera. Les cuento, del siglo XIX con Juana Gutiérrez de Mendoza, que tuvo una revista que se llamó Las Violetas de la Anáhuac, hasta Patricia Mercado, que fue nuestra candidata a la presidencia hace unos cuantos años y creó en lo último un proyecto que se llamó Suma. El proceso fue largo, fue intercalado y en el único momento de estas lecciones maravillosas, la única posibilidad de avanzar en México probado ha sido que tenemos que ser plurales y estar juntas. Cuando el presidente Peña mandó la iniciativa de la paridad, lo que tenía atrás eran 4 proyectos de cambio legislativo armado por las mujeres de todos los partidos políticos y sustentado por un grupo que se llama Plural y que representaba al movimiento feminista. Quería decirlo, se fue la compañera de Mujeres, porque no podemos hablar de los logros ni las propuestas sin la historia, y la historia reciente es el colmo, que no se diga. Estuvieron todas las mujeres de los partidos con esa iniciativa. Gracias. Gracias, Sara, por el complemento. Quizás le faltó tiempo, pero a mí me parece que cuando señalaba las cuestiones de facto quedaba implícito. Claro que falta esta parte histórica que tú serías la mejor exponente, pero digamos que en correspondencia que no está la ponente, a mí me parece que en esas cuestiones, cuando ella dijo
las cuestiones de facto que se han logrado, dijo de todos los partidos, a lo mejor le faltó especificidad, pero sí, exactamente. Entonces, está tu complemento, muchas gracias. Sí, no, primero Voy por yo. acá. Sí. Carolina Taborga, representante de ONU Mujeres en Paraguay. Quiero agradecer las ponencias, han sido sumamente interesantes y decirles que en Paraguay hemos iniciado un proceso de apoyar el proceso de la paridad democrática. Paraguay tiene solamente un 17% de mujeres en los parlamentos y una ley de cuotas de un 20%. Entonces nos queda un camino bastante largo que recorrer, pero de las ponencias a mí me quedan claros algunos puntos. Uno es que verdaderamente el tema de la paridad democrática se comience a instalar en los países de América Latina. Creo que es un proceso que va adelante y nos parece sumamente importante todas las lecciones y todo el recorrido que tienen algunos países. La segunda lección que me queda es que evidentemente hay que también ver la oportunidad política que tienen los países en un momento determinado para comenzar a trabajar con estos temas y con el tema de la paridad, por ejemplo. Creo que en el caso de Bolivia, la oportunidad política que se da es con la constituyente, cuando se comienza a redactar una constitución, Sí. y mujeres del movimiento de mujeres, mujeres campesinas, indígenas y de todos los sectores logran una alianza que fue clave para poder incluir en la constitución el tema de la paridad. Otro tema que me queda clarísimo es el de las alianzas, o sea, no vamos a avanzar si no hay alianzas estratégicas, donde tienen que estar incluidos los 3 poderes del Estado, tienen que estar incluidas el Tribunal Superior Electoral, las organizaciones de mujeres, las mujeres municipalistas, y eso es lo que estamos empujando en Paraguay. Y el cuarto elemento que ha sido claro en el caso de Bolivia es la del control social, o sea, tener instrumentos como observatorios y tener un claro control social. Y la pregunta que yo hago a María Ángela es, muchas veces un observatorio puede ser una caja vacía, Sí. y no servir sino simplemente para que algunas personas consulten alguna información. Y en el caso de Bolivia a mí me parece que el observatorio, además de ser un instrumento muy importante de control social, también lo es de movilización social. Sí. Entonces, esto implica obviamente un nivel de articulación con organizaciones de mujeres de los distintos niveles que ha tenido un determinado resultado. Entonces, la pregunta es para María Ángela si puede ahondar un poquito más en esto, que yo creo que es una clave importantísima del éxito de las elecciones en Bolivia. Gracias. Sí, por favor. Hola. Bueno, realmente felicito a las panelistas y felicito al logro alcanzado por Bolivia, la verdad que nos da mucha envidia, y hablo desde ONU Mujeres Uruguay. En Uruguay hubo elecciones también en octubre, de la misma manera que en Bolivia y que también en Brasil, que aquí está la representante de ONU Mujeres, Nadine. Entonces quiero aprovechar esta instancia porque me parece crucial para comparar estos 3 países que tuvieron elecciones en octubre. Bolivia, una ley de paridad con alternancia. Uruguay, una ley de cuotas. Y Uruguay y Brasil por primera y única vez. Y los resultados de Uruguay y Brasil han sido absolutamente magros, en ese caso el vaso medio vacío, totalmente magros, respecto a los resultados que obtuvo Bolivia. Entonces, y realmente en Uruguay tenemos un movimiento de mujeres súper empoderado, muy fuerte, tenemos un fondo de igualdad de género de mujeres con cual hemos trabajado, hemos hecho de todo, así como contó la colega de Bolivia, hemos juntado firmas, hemos hecho spots con personas públicas, hemos llevado hasta a Emma Watson al Parlamento a apoyar la ley de cuotas, hemos revolucionado el país, hemos tratado de influir e incidir en la opinión pública. Pero ¿cuál es el problema? Que el instrumento, una ley de cuotas, es absolutamente corto. ¿Por qué? Porque en Uruguay la ley de cuotas dice que cada 3 lugares tienen que ser ocupados por 2 sexos diferentes. Entonces, no hay ninguna trampa, sino que está permitido justamente por la ley de cuota. ¿Qué hicieron todos los partidos políticos? Lo único que dicen, no dice en qué lugar, dice que tiene que haber los 2 sexos diferentes. Entonces, todos los partidos políticos, más del 75% de la lista, lo cumplieron, pero de mínima, porque en las listas fueron hombre, hombre, mujer. Entonces, eso tuvo impacto en la Cámara de Senadoras, en la Cámara de Senadores,
porque es a nivel nacional, pero en la Cámara de Diputados no hubo más mujeres electas. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban en el tercer lugar y como hay cupos por departamento, es bastante complejo el sistema electoral, nunca iba a llegar al tercer lugar de la lista. Entonces, así como ayer se habló de la Data Revolution, creo que con la evidencia que han generado los 5 países que han ido hacia una ley de paridad, y concuerdo con lo que dijo mi colega Carolina Taborga, creo que tenemos que ir hacia una parity revolution. Esa es la única manera de poder cambiar el mapa en Latinoamérica. Sí. Gracias. Si le damos el micrófono a Irune, si quieres agregar algo. Bueno, yo creo que los elementos que han salido en estas 3 intervenciones pues son básicamente los elementos que yo quería también relevar. Yo creo que efectivamente es un proceso, hay que verlo así. En mi exposición conté cómo hemos llegado a estos 5 objetivos y que cada uno de ellos debe llevar a este proceso, ¿no? Y tenemos que estar finalmente hablando del cambio cultural, ¿no? Que tiene que producirse y sin el cual es imposible que haya realmente esta parity revolution. Efectivamente, el momento y la voluntad política son fundamentales. Por supuesto, en aquellos países donde hay reformas constitucionales es muy importante aprovechar ese momentum, pero cada uno de los comicios electorales también es un momento muy interesante, porque sirve de acicate también para visualizar de nuevo, y era uno de los ejes del Observatorio de Bolivia, ¿no? Visibilizar dónde están las mujeres y dónde no están, ¿no? Entonces, los resultados obviamente ponen de manifiesto las deficiencias que tiene el sistema, porque sí hay mujeres, porque hay pruebas de que la militancia en los partidos políticos es incluso superior por parte de las mujeres, y su implicación en la política informal y su implicación en la sociedad en general, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que durante muchos años y todavía se crea la ley y se crea la trampa, y eso es porque en el fondo sigue habiendo reticencias. Entonces, la sensibilización no es una actividad más, realmente es una sensibilización, todo un proyecto y un proceso también que tiene que ir permeando todos los estratos de la sociedad, todos los partidos políticos, los agentes públicos, los agentes sociales, etcétera, ¿no? Creo que es importante insistir en la idea del acuerdo interpartidario, interinstitucional y social, y es importante también hablar de recursos. Yo lo decía antes, o sea, estamos en un momento en el que en términos generales el crecimiento económico en América Latina y el Caribe es importante. Estamos en un momento en el cual los estados, los gobiernos tienen que poner recursos para hacer esos cambios. Yo creo que es importante insistir, y cuando hacemos nuestra labor de advocacy, ¿no? Desde los movimientos de las mujeres, los organismos regionales, internacionales, desde cada uno de los estamentos, hay que exigir voluntad política con recursos financieros. Porque sin eso creo que es muy difícil. Y solamente quería acabar con el tema del movimiento de las mujeres, si me permites, porque, bueno, para ONU Mujeres, desde luego, es fundamental el movimiento de las mujeres. Y como comentaba, uno de los ejes es el tema del liderazgo y el apoyo que hay que se tiene en las redes de mujeres municipales, en los movimientos de las mujeres. Sin los movimientos de las mujeres, sin las feministas, no estaríamos donde estamos. Realmente el análisis es muy compartido a lo largo de todos los procesos de transformación democrática, y también las mujeres, las redes de mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas y afrodescendientes. Hay todo tipo de redes que son, y movimientos de mujeres y movimientos no gubernamentales, que es muy importante considerar para ir dando los pasos en todas las dimensiones. Gracias. Gracias. María Ángela, por favor. Gracias. Gracias por todos los comentarios. Comparto y me parece fundamental el tema del movimiento de las mujeres, que como feministas estamos activas, vigilando, movilizándonos como una militancia, ¿no es cierto? No es un tema de horario. En este proceso también es fundamental el lograr aliadas tomadoras de decisión que también asuman como también su camiseta, ¿no es cierto?, esta lucha por la participación política paritaria. Fundamental, un elemento que plantea Carolina, el tema de, primero, las alianzas,
que hacemos para poder lograr lo que se logra, ¿no? O sea, si no podemos lograr lo que se ha hecho si no tenemos una alianza con las actoras, en el caso de Bolivia, actoras emergentes desde el proceso de la Asamblea Constituyente, reconocidas actoras claves con las que trabajamos permanentemente, ¿no? Cuando compartí la experiencia de las voceras, por ejemplo, son las principales organizaciones políticas y organizaciones sociales, más bien dicho, las que llevan adelante este proceso y esta campaña y esta movilización, ¿no? Entonces, eso le da mucha legitimidad, mucha fuerza y vinculo también con la pregunta que hacía Carolina del carácter del observatorio como herramienta de incidencia política. Yo decía en mi presentación, para nosotras el observatorio siempre ha sido pensado como herramienta de incidencia política, ¿no? No tanto como tener un lugar de estadísticas así para investigación, ¿no es cierto? Aunque sí, y tiene ese rol, ¿no? Pero permanentemente ha sido pensado para incidencia política. Entonces, si queremos hablar de tal y tal cosa, entonces tenemos que saber cuántas mujeres viven violencia, dónde, en qué lugar, cómo, ¿no? Si hay acoso, cuántos casos diarios hay, cuántas muertes de mujeres hay diarios. O sea, tenemos que, con los datos, dar contundencia a los argumentos y a nuestra lucha. Entonces, así ha sido pensado el observatorio y creo que es importante, al compartir la reflexión que hacíamos ayer y hoy día, de la importancia de vincular las estadísticas con la acción política, las políticas públicas, creo que es realmente fundamental, ¿no? Fundamental, y que podamos hacer este trabajo conjunto, plural, diverso, y que nos permita, ¿no es cierto?, tener una herramienta que es compartida por muchos. También fundamental en este observatorio que se convierte en una fuente oficial formal de información, ¿no? O sea, no es así, esas locas feministas que han producido, digamos, sino es, o sea, esos datos están oficialmente en el Tribunal Supremo Electoral y para eso, detrás de eso, les hemos hinchado a los del Tribunal Supremo Electoral para que saque, para que publique, etcétera, ¿no es cierto? Pero nosotros publicamos información oficial, que es fuente de información de los medios de comunicación y siempre ponen en todos los medios fuente coordinadora de la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo y es construido a lo largo de un proceso acumulado de este proceso de alianzas, ¿no? Y que sin alianzas con el Tribunal Supremo Electoral o con diferentes instancias, Idea Internacional, con Oxfam, con varias, con ONU Mujeres, no podrían ser posibles, ¿no es cierto? Entonces, eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, María Ángela. Yo solamente quería un comentario reivindicando algo que ha señalado María Ángela, que no sé si por la prisa o por el tono, pero ella dijo, los observatorios no son esas cositas para poner estadísticas. Lo que yo quiero decir es que las estadísticas que hacemos nosotros, todas tienen la finalidad de impactar en la política pública. O sea, no son cositas de estadísticas, sí, para enseñar estadísticas. Todo tiene la finalidad de política pública, ¿no? Entonces, es fundamental para nosotros el proponer, el construir, el hacer una estadística, pues no es para presumir el dato por allí, no, es para que tengamos incidencia en la política pública, eso desde un principio fundamental, ¿no? Nada más. Pero, nos vamos a comer.